Saludos, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del momento del día donde vean este video. Mis queridísimos alumnos y alumnas, me alegra poder dirigirme a ustedes a través de las maravillas del Internet. El día de hoy trabajaremos un contenido que ya habíamos revisado en otras instancias de manera más superficial. En este caso, veremos el cuento. Primero, es importante responder ¿a qué es un cuento? Un cuento es un relato breve, una narración con pocos personajes y un conflicto sencillo de resolver. Es uno de los textos literarios más antiguos del mundo. El cuento se estructura en 3 etapas. Así como muchos otros tipos de textos, cuenta con un inicio, donde se presentan los personajes y su entorno, su vida cotidiana, hasta que algo los interrumpe. Algo sucede que quiebra con esta tranquilidad. A este quiebre lo llamaremos conflicto. Después nos encontramos con el desarrollo, donde los personajes realizan diferentes acciones para resolver el problema. Por último, tenemos el desenlace, donde los personajes encuentran una solución a este problema y lo dan por terminado. Podemos aplicar la estructura a un cuento clásico, como Los 3 cerditos y el lobo. La historia nos habla de 3 cerditos que construyen sus hogares para protegerse. El primero construye su hogar de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillo. Un día aparece un lobo que tiene la intención de devorarlos. En esta parte ya tenemos lo que es la introducción. Se nos presentan los personajes, los 3 cerditos, ¿verdad? Y el lobo, y su vida cotidiana, construyendo sus hogares. También se nos presenta el problema, que el lobo quiere devorarlos, ¿verdad? Más adelante tenemos el desarrollo. Veremos al lobo derribando los hogares de los cerditos, uno tras otro, logrando derribar primero la casa de paja, luego la de madera. Los cerditos abandonan sus hogares y huyen al hogar de su hermano, el que tiene la casa más fuerte, la casa de ladrillo. En el cierre encontramos la solución al problema. El lobo sopla muy fuerte para tirar abajo la casa de ladrillo, pero no lo consigue porque es la más resistente. De esta forma, vemos, ¿verdad?, cómo se aplican las 3 instancias o 3 etapas del cuento. El inicio o introducción, el desarrollo y el desenlace. El cuento necesita de varios elementos para poder funcionar. Un espacio, es decir, un lugar donde ocurren los acontecimientos de la historia. Un tiempo, es decir, en qué momento ocurren los hechos. Acción, que son los acontecimientos que ocurren. Y por último, los personajes, quienes dan vida a la historia y desarrollan acciones en un tiempo y espacio determinados. Personajes. Los personajes son quienes desarrollan las acciones del cuento y por eso son fundamentales para el mismo. A partir de las descripciones que se nos entregan, podemos diferenciarlos y conocer sus particularidades, es decir, aquello que los hace únicos. Igual que a ustedes. Diremos que los personajes tienen características físicas, es decir, todo aquello que es visible, externo. Por ejemplo, el color de cabello u ojos de un personaje, su contextura física, su edad, etc. Todos estos detalles nos permiten que el personaje sea más real y se sienta como una persona. Otras características de los personajes son las psicológicas. Estas son invisibles y corresponden a sus personalidades. Esta información es más difícil de conseguir, ya que debo poner atención a las acciones e interacciones que tiene el personaje. Por ejemplo, en el cuento de los 3 cerditos, ¿cuál dirían ustedes que es el cerdito más trabajador? Les voy a dar una pequeña pausa para que me respondan. Si su respuesta es el cerdito que construyó la casa de ladrillo, están en lo correcto. Él es el más trabajador. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque él creó su hogar del material más difícil de moldear, pero al mismo tiempo el más resistente. Antes de comenzar con nuestra guía, les entregaré una estrategia de lectura. Esta consiste en leer atentamente el texto, destacando quiénes son los personajes que aparecen en él y qué acciones realizan. Otro punto muy importante para toda lectura es destacar las palabras que no conozco y buscar su significado.
Después de eso, voy a encontrar al personaje principal. El personaje principal es aquel que realiza la mayor cantidad de acciones dentro del cuento. Es el que se enfrenta al problema y logra resolverlo. El siguiente paso es encontrar el problema. Si encontré el personaje principal, es decir, el que más aparece, es porque se tiene que enfrentar a algo difícil. ¿A qué es lo que se enfrenta? ¿Y cómo logró solucionar su problema? ¿Logró conseguir lo que quería? El último paso tiene que ver con la resolución del conflicto. ¿Cómo logra el protagonista enfrentarse al problema? ¿Cómo lo logra? Y listo, lo lograste, llegaste a esta parte. Podemos ir a nuestra guía y desarrollarla. Recuerda que cualquier duda puedes escribirme al correo consultas.lenguaje.5@gmail.com. Muchos cariños y espero que esta presentación te encuentre muy bien a ti y a toda tu familia.